Bienvenida, Meli, muchísimas gracias por sumarte a este ciclo. Te tenemos muteada, ¿no? No sé si te estamos dejando hablar o no, porque a veces, eh, ahí sí, perfecto. Hola, ¿cómo estás, Mili? Bueno, Mai y Mili, a las dos, muchísimas gracias. Por suerte pudimos hacer algo con Enseñar por Argentina, que siempre venimos hablando que queremos hacer algo desde Chicas en Tecnología, así que ojalá celebramos que esta sea un primer encuentro. Gracias por el espacio y la invitación. Buenísimo, muchísimas gracias por sumarte. Para los que es la primera vez que se suman, les cuento que este es un ciclo de entrevistas virtuales que estamos haciendo en el contexto de la pandemia para reflexionar sobre la educación y reimaginarla. Estamos convocando distintas voces desde distintas áreas, algunos con más experiencia en educación, otros menos, como lo importante acá es que nos den luces para pensar nuestras prácticas y para imaginarnos lo que va a venir. Y bueno, entonces con esto arrancamos con Meli, que es un lujo tenerte para ayudarnos a pensar sobre algunos temas. Para arrancar, estaba pensando que siempre que hay así como alguna, no sé si catástrofe, pero es cosas que nos sorprenden y nos sacan de lugar, después hacen que empezamos a hacer protocolos, ¿no? Como la primera vez que hubo un terremoto, después se hicieron protocolos para por si vuelve a haber un terremoto. Bueno, pero pensándolo más a nivel individual, si vos tuvieras que hacer tu protocolo para una próxima pandemia, como qué sería lo que tendrías presente individualmente. Individualmente, como Sí. persona, Ujú. bueno, tener en mi casa más actividades lúdicas, que nos dimos cuenta que pasamos mucho tiempo en estos lugares que a veces por la cotidianidad no le dedicamos mucho espacio. Y tuve que salir a comprar juegos o rompecabezas o actividades más de recreación, porque la realidad es que estar tanto tiempo en un lugar y que a veces nos olvidamos que también está bueno tener momentos de ocio recreativo, momentos de descanso. Bueno, la casa no estaba como ordenada para eso, ¿no? Estaba como más ordenada para habitarla desde lugares más cotidianos y por ahí tradicionales, ¿no? Cocinar, ir a dormir y no mucho más, no estar, no habitar, y que creo que también eso es un aprendizaje. Y dije lo lúdico porque también nos olvidamos a veces que jugar es importante, que distender es importante, y que me di cuenta que no había suficientemente juegos. El otro día hasta compramos una generala, que viene ahí esos juegos que la juventud seguro no va a entender de qué estamos hablando, pero que nos traen como esas capacidades también para pensar rápido, para divertirse y para recrear. Totalmente, muy bueno. Es un, es un lindo protocolo el de tener más juegos. Me parece que sirve para todos. Y te hacía esta pregunta para arrancar y ahora sí como pensando más en el mundo educativo y en lo que vamos a charlar más en esta conversación. Vos en tu blog escribiste comparando un poco este momento que estamos viviendo con el COVID-19 con la gripe aviar, y hablabas de qué tan preparados o no estábamos para enseñar y aprender con la tecnología, y entonces quería preguntarte cómo lo estabas viendo ahora eso, cuáles crees que son las diferencias, las similitudes, qué te hace pensar este momento. Bueno, yo soy más prehistórica que todos ustedes y todas ustedes. En esa época, que fue hace 11 años atrás, trabajaba en la Universidad de Buenos Aires en proyectos de tecnología, y a la par también trabajaba en una escuela secundaria de tecnología con orientaciones también en informática, y todo esto fue como un movimiento muy grande en dos situaciones, ¿no? En nivel primario y secundario, y el nivel universitario. Entonces pude transitar en esos dos espacios, que era lo que estaba pasando también en esto de reconfigurarnos como escuela, como institución educativa. El temor que siempre aparece, ¿no? Vamos a enseñar, va a ser igual, los aprendizajes se van a adquirir de la misma manera, y también particularmente el temor que es la evaluación, cómo vamos a evaluar todo esto, era algo que surgía y estaba todo el tiempo. En ese entonces se aprovechó el tema de las vacaciones de invierno. Las personas que seguramente lo recordarán, se comprimió todo, y la realidad es que después volvimos y nos olvidamos de ese momento. Pero por suerte en esos dos espacios en los que estaba,
se estaba pensando en plataformas educativas, se estaba pensando en estrategias y de hecho se implementaron algunas. Eso fue muy interesante. Después yo estos días estuve hablando con otras personas recordando estas instancias y me decían, no, pero a mí me hacían ir a buscar a la fotocopiadora un blog de fotocopias, ¿no? Súper poco tecnológico, pero creo que en ese entonces surgió como este gran temor de qué va a pasar, qué pasa con la tecnología también. Estamos preparadas y preparados para poder adaptar educativamente a la tecnología que nos sirva de soporte y no al revés, no que las barreras tecnológicas nos generen como tensiones y nos olvidemos de educar. Creo que por ahí, volviendo un poco a tu pregunta, Maggie, desde el punto de vista más de los puntos de similitud, fue un poco esta idea de, uy, ¿qué va a pasar? ¿No? Como que el movimiento rápido. Puntos diferentes es que en ese momento no había tanta dotación de tecnología, no hablar de internet en todos los lugares del país, si bien hoy sigue siendo uno de los grandes desafíos que tenemos. Por otro lado, sí hay algo desde la usabilidad y de la cantidad de personas que estamos usando estas herramientas todos los días. Argentina es uno de los pocos países que tiene una dotación de 3 celulares, por ejemplo, por habitante, es muy raro en un punto, si bien eso no habla de que esté distribuido desde la igual manera o en los diferentes lugares, sí habla de que somos un país que consume tecnología, claramente, y que entonces cómo podemos pensar esa tecnología, esa curva de aprendizaje que tenemos en el día a día como usuarias y usuarios, adaptarlo y a potenciarlo desde todo esto que tiene que ver más con el aprendizaje, la enseñanza. Creo que esos fueron como algunos puntos de diferencia y que creo que hoy sí tenemos una realidad que es también nodal y diferente a escala mundial, porque estamos atravesando esto a nivel mundial. Eso en el momento de la gripe aviar no fue tan, por lo menos no se percibió como tal, y creo que una de las razones por las que no se percibió como tal también tiene que ver con la tecnología. Estábamos menos conectadas y conectados a todo lo que estaba pasando en el mundo, entonces nos influía menos, quizás entendíamos que con un mes íbamos a estar ok, y la realidad es que hoy esto lo vivimos como muy a flor de piel y vamos incluso aprendiendo de lo que van haciendo otros continentes, entendiendo que eso es por ahí el futuro, que se puede venir, y creo que también esas son otras diferencias. Estamos viendo las aulas o las clases, cómo están volviendo en otros países, incluso surge este miedo y este debate de, bueno, esto va a volver a ser así acá en Argentina, un país que además por la raíz latina nos encanta abrazar, nos encanta tener contacto físico, ya todo esto nos es muy complejo. Bueno, ¿qué va a pasar en esa otra realidad? Creo que esos son algunos de los puntos de similitud y de diferencia, y por otro lado, sí que cuando pasó todo esto, yo lo hablaba con varias personas, que me parecía importante poder reflexionar de algunos de los aprendizajes que tuvimos en el momento de la gripe aviar, y es poder pensar que, por ejemplo, podemos ponerle filtro a toda la tecnología, ¿no? Hoy usamos filtros para sacarnos una selfie, ¿por qué no pensar que esos filtros también nos pueden servir para elegir qué vamos a hacer con la tecnología? Y el primer filtro es el filtro educativo. Nos olvidamos de hacerle a la tecnología esas preguntas de con qué propósito estoy usando esta herramienta, para qué la quiero, qué quiero lograr, quiénes van a estar incluidos, esas personas qué conocimientos previos tienen, porque incluso hoy pedirle a alguien que acceda a un espacio como este en el que estamos intercambiando, si esa persona no tiene algunas habilidades básicas, no va a poder hacerlo. Entonces, para una planificación educativa es muy importante poner ese filtro educativo. Y el otro filtro, que es el técnico-tecnológico, que tiene más que ver también con cuestiones vinculadas a la accesibilidad de las herramientas tecnológicas en cuanto a la gratuidad, por ejemplo. En las primeras semanas, no sé si les habrá pasado, me imagino que sí, pero muchas personas entraron y dijeron, bueno, ahora Zoom es gratis, o esto es gratis, o esta herramienta es gratis, y no es gratis. Todo lo que hacemos en Internet tiene un costo y son nuestros datos, y son parte de esos otros aprendizajes que nos estamos olvidando y que podemos ejercitar, que tienen que ver con la construcción de la ciudadanía digital, que en realidad se volvió como más exponencial. No es que esto no estaba pasando antes, solo que ahora, por ejemplo,
ya es una obligación poder acceder al conocimiento a través de la tecnología, poder acceder a los alimentos a través de tecnología, poder acceder a un montón de otras cuestiones que quizás antes no lo teníamos tan ejercitado. Entonces, para mí, creo que los aprendizajes que sí los pudimos aplicar en su momento es pensar esos dos filtros, el educativo y el técnico-tecnológico, y que hoy eso se tiene que volver a poner en escena para poder potenciar la tecnología, pero con una mirada educativa claramente, porque, de nuevo, no deberíamos caer en esos vicios de que porque estamos usando estas herramientas estamos construyendo o creando tecnología, porque todo lo que podamos construir y crear con tecnología tiene que ver a través de una persona que diseña una experiencia, de un grupo humano que está aprendiendo y de siempre tener también una persona que educa. Que eso creo que este último tiempo se escuchó mucho, hubo mucha demanda, como suele pasar, porque todas las personas hemos transitado en el sistema educativo y no es muy fácil, yo siempre digo, como pegarle a la educación o decir, la culpa es de la educación, pero creo que también desde un ámbito laboral todas las personas hemos vivido lo fuerte que es esta transición, que por ahí no nos pidió permiso, sino que nos tuvimos que adaptar. Creo que son cuestiones importantísimas y poner a la persona en el centro de la experiencia y las personas que hacen posible todo, que siempre siguen siendo las personas que educan. Buenísimo, me parece que trajiste un montón de ideas súper interesantes, como quiero rescatar especialmente la de los filtros, para entender como con qué criterios elegimos usar la tecnología y de qué manera, y te voy a preguntar eso un poco más adelante, pero también trajiste otra cosa que se habla mucho, pero me gustaría que hagamos un doble clic, es en el acceso a las conexiones, a la virtualidad, que si bien, como decías, somos un país con el dato de los 3 celulares por persona, que es peculiar al menos, no todos estamos accediendo de la misma manera a la virtualidad o a la conexión, y ahí quería como preguntarte dos cosas. Primero, preguntarte un poco como desde Chicas en Tecnología, cómo ustedes abordaban esto, y después, la segunda pregunta tiene que ver con que si esta es la brecha, o sea, la brecha más relevante para estar hablando, o si en verdad no es la conexión la brecha más relevante. Wow, qué buenas preguntas. Voy a empezar un poco como esta idea de las brechas, ¿no? Creo que lo que trabajamos siempre en el equipo de Chicas en Tecnología es pensar que por ahí, por un tema de lo que nos une y de lo que buscamos cambiar, es esta brecha más desde el género, con foco en mujeres, que no accedemos a la tecnología comúnmente, y que creo que comúnmente desde el punto de vista de creadoras de tecnología, en el mundo, solo en el mundo, el 6% de las aplicaciones móviles son creadas por mujeres, es muy poco, y por ahí muchos de los problemas que tenemos cuando decimos, che, esta aplicación no está funcionando o les faltaría tal cosa, es porque le está faltando la mirada de una persona diferente, la mirada de una persona, por ejemplo, mujer. Entonces esa es como la primer brecha que siempre pensamos y trabajamos en Chicas en Tecnología. Una de las cosas que se resignificaron en este escenario es que claramente además el rol de la mujer se vio muy interpelado en diferentes aspectos, desde lo que tiene que ver con con el acceso más primordial. Sabemos que desde situaciones de violencia que incrementaron ahora por esta situación de estar en espacios cotidianos y familiares encerrados y encerrados, las mujeres son las personas que más han sufrido. Por otro lado, el 70% de las personas que educan en Argentina son mujeres, por lo tanto también se han tenido que adaptar a un doble rol, el rol que siempre han tenido de cuidar su hogar, de ordenar las tareas hogareñas que no son ni reconocidas ni remuneradas, y por otro lado el rol de sostener un trabajo en donde no hubo una capacitación acompañada, sino que hubo adaptémonos a esto, y eso requiere una curva de aprendizaje muy grande y una tensión, por lo que una primera brecha es quiénes son las personas que se están viendo forzadas en este escenario de una manera un poco más compleja, y ahí sin duda las mujeres en diferentes edades lo estamos transitando desde ese lugar. Otra de las segundas cuestiones que tiene que ver con la brecha de acceso, que es la que mencionás, fue una de las preocupaciones al inicio de la organización,
pensar que para que tengamos que crear con tecnología, nos podamos ver como esas personas que crean tecnología con impacto social, que es el foco de la organización, no tenemos que pensar en irnos a Capital Federal, por ejemplo, o irnos a las grandes urbes, o pensar que esto sucede en el MIT, o acá como tengo San Francisco, como podemos crear tecnología con la tecnología que tenemos a disposición, y eso es algo importantísimo, y es un esfuerzo que siempre hacemos en la organización, relevar la tecnología que hay disponible y darle ese valor a esa tecnología, porque la primera brecha de no entender que uno puede desarrollar esas tecnologías es no entender también la potencialidad de las tecnologías que tenemos a disposición. Hay dos autores que a mí siempre me gusta mencionarlos porque son de los 90, cuando estaba el dial-up, que siempre decían que la tecnología estaba sobrevalorada y subutilizada. Creo que eso es algo que sigue sucediendo al día de hoy. Estamos todo el día utilizando Internet solo para redes sociales o para 2 o 3 cosas, pero no estamos utilizando el máximo potencial que tiene. Por lo tanto, una segunda brecha tiene que ver con entender este sentido de la tecnología y entender la tecnología también desde los diferentes niveles, no creer que solo la tecnología tiene que ver con el acceso a Internet. La tecnología tiene que ver con un montón de variables, es una palabra mucho más amplia. La tecnología también es la tiza y el pizarrón, y viene desde allá, desde esos tiempos, desde la educación a distancia, por ejemplo, por correspondencia, por correo. Sé que acá hay gente muy joven, pero hubo una época que incluso todo lo que tenía que ver con UBA 21 se estudiaba a distancia. Uno compraba los cuadernillos y te enviaban la información a distancia. Uno podía estudiar, por ejemplo, algunos oficios a través de correspondencia. Entonces, esos son algunas de las cuestiones que a veces nos olvidamos de dónde proviene la palabra tecnología, qué brecha nos genera y qué nos genera también pensar en ese acceso. Otro de los puntos que sí creo que es relevante igual es que cuando diseñamos temas con tecnología, no solo usar este relevamiento, primero, qué tecnología tenemos a disposición, qué podemos hacer con esa tecnología, es entender esto otro que vos mencionabas. Claramente el acceso a Internet es un privilegio, no solo en Argentina, en el mundo. Cualquier persona que pudo viajar a otros lugares, incluso a países del primer mundo, no hay wifi gratuito. Cada lugar a donde uno accede, incluso tiene que comprar para poder acceder al wifi del local de café, por ejemplo. Por lo tanto, también empezar a derribar un poco ese mito. Y además, cuando derribamos ese mito, yo creo que podemos empezar también a pensar qué significa el acceso a Internet de calidad. Cada 2 por 3 se me corta, no sé cómo funciona, hay un momento donde todas las personas colapsamos, por lo menos en mi barrio, cada 2 por 3 sé que todo el mundo está streameando o teniendo un webinario porque empieza a funcionar muy mal, y creo que hace unos años es importante destacar esto. La ONU ya había puesto en escena y dijo que el acceso a Internet debería ser un derecho humano. Y es uno de los puntos que también deberíamos poner en escena, porque estas son las condiciones básicas de acceso que entonces nos crean o no brechas y nos generan o no brechas. Y finalmente creo que una tercera brecha tiene que ver también con entender la diversidad, las brechas cognitivas, las brechas raciales, toda esa diversidad que no tenemos en cuenta y que por ahí muchas veces pensamos que damos por sentado que todo el mundo va a entender qué estamos hablando, por ejemplo, cuando hablamos de un ícono o de una plataforma, y que en realidad hay una diversidad cognitiva que no estamos poniendo en valor, o incluso cultural, cuando nos pasa cuando hacemos emojis o cuando enviamos algunos mensajes, que hoy por suerte alguna de las cuestiones más homogeneizadoras que tuvo la tecnología es que, por ejemplo, el lenguaje del emoji es más universal, y eso es inédito, es como una piedra roseta universal, pero sin embargo, bueno, ¿cuál es la potencialidad de la comunicación? Y si en mi cultura se traduce igual un emoji que otro. Entonces son ejemplos básicos para empezar a pensar esas brechas en todas sus capas y niveles de sutileza. Qué interesante, muchas cosas trajiste de vuelta y te preguntaría más sobre eso, como me quedé pensando en muchos ejemplos también, cuando traías esto de que quizás usar el celular no significa, o sea, tener acceso a un medio no significa necesariamente poder sacarle todo el provecho, y cómo hay un tema de que quizás se piensa que las nuevas generaciones, como estuvieron más cerca desde el principio con acceso entonces saben usar todo, pero de vuelta a lo que vos decís, ¿no? Como saben usar algunas cosas, pero no todo. Y lo pienso mucho en mi escuela,
armamos una plataforma con un montón de otras escuelas, y claro, a los chicos como para entrar a la plataforma le costó tanto como a los profes, porque era ajeno para todos igual o en la misma medida. Así que como ahí hay un aprendizaje de todos al mismo tiempo, solo que quizás algunos tienen más miedo o menos miedo a hacer clics y a equivocarse, porque por ahí el costo puede ser más o menos alto para los que están haciendo. Y también pienso en esto de las comunicaciones con emojis o ahora con stickers o GIF, que está como muy de moda, cómo en los grupos eso se genera de alguna manera como intercambios que quizás un chiste se transforma en otra cosa, y cuando todos tenemos el mismo lenguaje, somos del mismo grupo, es más fácil entendernos que cuando estamos en grupos donde somos más diversos, más heterogéneos, venimos de otros lugares, venimos de otros países, y quizás eso se presta más para interpretar distinto, pero está bueno el ejercicio para hacerlo personal, ¿no? Cuando escribo algo, estar pensando en quienes lo van a estar recibiendo. Sí, y creo que ahí sumo algo que acabas de decir, Maggie, que me parece clave. Creo que algo que tenemos que amigarnos y mirar con una mirada un poco más sostenida y sostenedora como sociedad, es que no existe esta brecha de inmigrantes y de nativos digitales. De hecho, el autor que creó ese término después, unos años después, revisitó esa bibliografía y dijo, esto es un error, porque como vos dijiste, no tiene que ver con el acceso o la capacidad de aprender, que hayan nacido y naturalizado una herramienta tecnológica. Tiene que ver con dos cosas. La primera es quienes desarrollan la tecnología siempre están estudiando a ver qué hacen las personas para poder acceder rápido y que aprendan a través del error, y que creo que esto que vos decís, además, las personas jóvenes por tener menos exposición a la cultura o a la sociedad, tienen menos miedo a equivocarse, no entienden todavía tanto a ese soporte o ese valor que le damos a esta sociedad en particular al error, que igual es un motor de aprendizaje para el mundo tecnológico, y que el equipo que diseña, por ejemplo, cómo se llega a una interactividad o una pantalla, o cómo entrar, por ejemplo, a una plataforma como YouTube, está pensando todo el tiempo cómo esos usuarios acceden a esa información. De hecho, hay un chiste que se hace entre el mundo de todo el mundo de desarrollo y de experiencia de usuario, que dice, señora, su hijo no es superdotado, lo hicimos muy bien al programa, por eso pudo acceder. Entonces, es un chiste, pero no es un chiste, porque también es una realidad, es ese el punto, el toma y daca que vos mencionabas, y también cómo las personas adultas nos podemos posicionar y podemos también volver a ocupar ese lugar de responsabilidad adulta. Eso, sobre todas las cosas con las personas jóvenes, por ahí les está faltando hacerles las preguntas que siempre, por lo menos a mí me gusta mencionarlas, las clásicas y filosóficas: ¿qué, para qué, con quiénes? Esas preguntas las podemos aplicar en cualquier momento, y se lo puedes decir a cualquier persona adolescente con un celular, y estoy segura que en ese proceso de reflexión y de tratar de responderlo, la mayoría de las cosas no va a entender o le va a costar reflexionarlo, y son preguntas claves, porque entender qué estoy haciendo con Internet, cómo lo estoy usando y con quiénes me estoy vinculando, puede incluso evitar muchísimos de los grandes problemas que estamos teniendo como sociedad, que van desde el grooming hasta el bullying, y que hace unos años UNICEF sacó un estudio que se llama Chicos Conectados en el 2015, y mencionaba que más del 80% de las personas adolescentes tienen una experiencia negativa en Internet, por lo tanto no es que están pasándola bien. Y ahí vuelvo a este juego de inmigrantes o nativos digitales. Los que se supone que además son nativos digitales no la están pasando bien en Internet, y les está faltando ese velo, ese acompañamiento sostenedor que tiene que tener un adulto, y que ahí me gusta mucho citar a Silvia Schlemenson, que es una psicoanalista argentina, que menciona que lo más importante de este tiempo es poder acompañar con ese velo sostenedor como adultas y adultos a esa generación, que eso hubo un corrimiento muy grande. Y no es que necesitamos ser personas expertas en tecnología, necesitamos poder escuchar y hacer esas preguntas y construir conjuntamente esa respuesta. Para enseñar por Argentina, los vínculos siempre son como el pilar de todo lo que construimos, y eso está como muy a tono de lo que vos estás trayendo, ¿no? Como sin vínculos es muy difícil pensar en construir cualquier cosa, entonces en tecnología o no tecnología, como qué relevante que es. Y pensando esto que traías de los filtros antes y ahora estas preguntas de qué, para qué, como hay un montón de herramientas,
siento que te pueden pasar dos cosas con esto. Primero, terminar usando siempre las mismas porque no saber cuáles usar, y después como casarte con una y olvidarte de que siguen saliendo cosas nuevas. Entonces, como qué tips podrías darnos para estar, como para ayudarnos a decidir qué herramientas usar y después también para estar atentos a cosas nuevas que salgan. Bueno, me parece súper la pregunta y también la uno con la reflexión que mencionaste, Maggie. Creo que si hay algo que aprendimos en este tiempo es que importante que son las interacciones de calidad, y cuando decimos las interacciones de calidad es esto de desde cómo nos comunicamos que ya nos venía pasando en los grupos de WhatsApp, ¿no? Incluso en los familiares, que a veces estábamos hipercomunicados y descomunicados, o algún tipo de frase se interpretaba desde el otro lado como algo negativo y nos generaba más tensiones. Por lo tanto, creo que uno de los puntos para identificar estas tendencias o ver si nos sirven, porque creo que lo más importante es si me sirve a mí y no si estoy en la última aplicación, tiene que ver con esto, con la interacción del conocimiento y de lo que yo quiero hacer con esa herramienta. Como un primer vínculo, buscar el punto de la calidad que podamos llegar a tener, tanto entre las personas que se pueden generar como en la persona con la tecnología. Creo que eso es muy importante. Lo siguiente es, en el mundo tecnológico hay un montón de foros, hay un montón de espacios que quizás las personas que no desarrollamos tecnología no las tenemos en cuenta. De hecho, hay algo que se llama meetups, que son como encuentros que se hacen y ahora se están haciendo digitalmente, en donde se muestran, se lanzan, se conectan con todos estos nuevos lanzamientos y se muestra lo que se llaman por ahí primeros lanzamientos o mínimos productos viables, que son como las primeras pasos que podría dar, por ejemplo, o una red social o algunas propuestas que podamos usar, como por ejemplo reservorios de materiales y demás. Yo, por mi pasado en Wikimedia, siempre busco que en donde me tocó desarrollar el programa de educación, entre varias cosas, la Fundación Wikimedia trabaja para el conocimiento, el acceso al conocimiento libre, y uno de sus proyectos tiene que ver con Wikipedia, que lo usamos todos los días todas las personas, y creo que esto, el conocimiento libre, muy pocas veces lo tenemos en cuenta. Muchos de estos desarrollos nuevos al principio son gratuitos y están trabajando con los datos, y somos un poco el focus group, el grupo focal que nos están investigando a ver qué hacemos, y después eso hay que pagarlo, y nos olvidamos y ya pusimos la tarjeta y decimos, hoy, pero esto lo habíamos puesto hasta, no sé, tal fecha. Creo que eso es importante, el valor de todo lo que tiene que ver con el conocimiento libre. Invito a que busquen, googleen, porque es un mundo paralelo al mundo de la tecnología. De hecho, Internet, el creador de Internet, lo donó y dijo, esto tiene que ser libre, gratuito. Después pasaron otras cosas, como podemos observar al día de hoy, pero el vínculo y la pertenencia mundial de creación de tecnología tenía que ver primordial con esto, con el acceso a un conocimiento mayor, a una torre de Babel que podamos construir todas las personas y podamos también acceder sin tener que pagar, y crear sin tener que pagar. Entonces la segunda cosa es tener cuidado en que lo que estoy buscando es algo también, cuál es el fin y quiénes son los creadores de esta nueva herramienta que estoy utilizando. Y la tercera cosa, como fuente de información, creo que todas las personas, cuando googleamos, ya empezamos a desarrollar esa expertise de saber, bueno, esto es una fuente válida, o estoy buscando una fuente de información que la realidad es que sé que es medio, o me está diciendo lo que yo quiero escuchar, ¿no? Entonces, cuando digo fuentes de información, hay un montón de reservorios en el mundo de herramientas de tecnología y de educación que son libres y gratuitos, y algunas son en español, lamentablemente no la mayoría, pero invito, por ejemplo, a ir buscando esos reservorios. Sin duda, por ejemplo, los portales educativos, como el portal educativo argentino y otros que son regionales, son espacios donde no solo se supone que tiene que estar este primer filtro, sino que tiene que haber un doble check con la currícula escolar y con un montón de propuestas, y sé que también se encargan de ir poniendo nuevas propuestas todo el tiempo, y también a mí por lo menos me gusta, por ejemplo, recién recibí el newsletter de una escuela, no quiero pasar el chivo, pero es una escuela técnica que hace un newsletter que también en su comunidad testean algunas nuevas propuestas, y uno puede recibir
esas propuestas, pero tienen un filtro, que es educativo, y eso es importantísimo, porque yo ahora estamos usando Zoom con este sentido educativo también, pero podríamos estar usándolo para otra cosa. Siempre que tenga ese filtro educativo es muy importante porque me va a ahorrar tiempo. Yo si ahora entro a una nueva aplicación y esa aplicación en el fondo lo único que busca es ser una red social, no sé si se acuerdan acá y si tenemos perfiles más de la prehistoria tecnológica como es mi caso, pero en un momento Facebook tenía los famosos grupos de Facebook y la novedad o la innovación tecnológica en educación era armar un grupo de Facebook. Pero ¿qué pasaba? Facebook era limitado, porque Facebook nace como una red social, no nace como un espacio para grupos de intercambio en espacios educativos. Entonces a veces queríamos hacer algunas cosas, después fueron adaptando y fueron sumando nuevas propuestas, como por ejemplo que podíamos colgar archivos y hacer otras cuestiones, pero sin duda solo daba un soporte comunicacional, no educativo. Entonces yo creo que también poder ir a esos reservorios, estar al tanto de algunos newsletters, ir a los portales educativos, son espacios que nos permiten estar de manera actualizada, pero también con un sello de que no voy a estar haciendo cualquier cosa porque sí, y que también, de nuevo, la pregunta que me tengo que anotar y poner un post-it es, ¿esto era lo que yo buscaba? Porque esa es la mejor validación. Y si esto no te está dando esa respuesta y la curva de aprendizaje es muy grande, realmente no es para vos. También tener como esa amabilidad de decir, esto no es para mí, y poder seguir explorando y buscando nuevas propuestas, porque seguramente va a haber una que sí va a ser para esa necesidad. Esto me trae de vuelta a una de las ideas que dijiste al principio, que es lo de ciudadanía digital, ¿no? Como nuestra responsabilidad también en la búsqueda de entender, obviamente, qué estamos buscando, pero de dónde viene lo que encontramos, y entonces ser como más responsables y conscientes en esta elección o en las elecciones que vamos haciendo. ¿Crees que esta idea, la verdad no la escuché tanto, y menos en el mundo educativo, como es la idea de ciudadanía digital en la escuela, como por ahora no está muy presente, como crees que tendría que estar en la escuela, que pertenece a ese ámbito, debería pertenecer a otro justamente porque la lógica es distinta? Bueno, es muy buena pregunta. Yo siempre digo que si puedo responder esto, me postulo de ministra de Educación Intergaláctica. pero creo, ¿por qué digo esto? Porque el mundo de la educación, cuando nacen los sistemas educativos, es en la modernidad, como lo debe saber la mayoría de las personas que están acá, que sé que tienen un perfil educativo, y cuando nace en la modernidad, nace con una idea, un sujeto histórico, que se buscaba que esa persona tuviera una formación para el mundo del trabajo y para el mundo de la ciudadanía. Entonces, el rol de la educación, del sistema educativo, no solamente era para preparar para ese sistema laboral o de trabajo y ese mundo de trabajo, sino también para ese rol de ciudadanía. Con el tiempo eso fue cambiando, fue mutando, y de hecho no es, incluso en la parte de la ciudadanía, no es menor que los dos sistemas que se actualizaron menos, hoy tienen que ver más con el sistema educativo y el sistema político. Ahí hay un punto también interesante, porque hoy sí pensamos que, por ejemplo, hay no me sale ahora el nombre, pero algunos, partidos políticos como Democracia en Red, que buscaron en algún momento irrumpir esta idea de por qué tenemos que estar presencialmente, por qué alguien no lo puede votar todas las personas, sino por otro sistema como es el democrático que aplicamos en Argentina. Y la verdad es que es muy interesante, o por qué, por ejemplo, confiamos en una persona que nos va a representar en todo, y cuando hay veces que esa persona nos representa un 50 y un 50, o un 60 y un 70, pero ya la votamos, y la decisión final la toma esa persona. Entonces es interesante también ver esa tensión, y yo creo que es una deuda que tenemos, y creo que sería un muy buen rol que hoy, el rol de la educación, que es tan desafiante, pueda entender que por ahí trabajar la tecnología, porque siempre está esta tensión, ¿a dónde metemos las horas de tecnología, no? O es la hora de laboratorio, o cuál es el proyecto tecnológico que tenemos que hacer porque hoy está la bajada, que es real, porque también hay una concepción de hay que cumplir con esto, que viene desde el nacimiento, no es un tema y un problema de la persona que educa o de la institución educativa. Entonces creo que uno de los puntos importantísimos para tener ahí en cuenta tiene que ver justamente con este rol de la ciudadanía, que podría ser uno de los debates más ricos y en donde la
escuela podría dar más y mejores respuestas. Pensar en eso performático incluso, o en esos ejercicios, así como por ejemplo, yo recuerdo que en la escuela cuando te enseñaban el sistema electoral tenías que ir a votar y a una urna que siempre estaba armada con una caja y que era como emocionante porque uno simulaba esa situación. Bueno, ¿por qué no pensamos que también esta construcción de la ciudadanía digital tiene que ver con una ciudadanía que tiene más desafíos, que es global? Cuando digo global, tiene esta idea de lo global con lo local, porque hoy ya no podemos pensar, y digo, la pandemia es uno de los ejemplos más hermosos, no podemos estar pensando ya en separado, y creo que ese sería uno de los puntos como de referencia mucho más importantes y más tangibles para pensar en esa construcción. Pero, sin duda, esto tiene que ser una construcción que no solo caiga sobre los hombros de la educación, tiene que ser una construcción social en donde todas las personas tenemos que construir ese camino y ese rol, y también el Estado tiene que estar presente, porque no sé si muchas personas están al tanto, pero por ejemplo, muchos de los debates que pasó el último tiempo y que a veces no se publicitan y no los vemos en las noticias, tiene que ver, por ejemplo, con el acceso desde Internet y un Internet de calidad y a ciertos sitios, ¿no? Hay sitios que uno debería, de hecho, después busquen, pero hay muchos debates sobre esa ley y quién cuida esa ley, quién cuida esos datos. Esos son todos temas de la ciudadanía, y por eso también lo que siempre se sugiere es que el Estado esté presente para cuidar a su ciudadanía, y que la ciudadanía no sea un gran mercado. Digo un gran mercado porque la tecnología va más rápido que el Estado en muchos casos. Por ejemplo, doy el ejemplo de Uber, pero no es menor. Siempre está esta disrupción y después está la ley. Bueno, ¿y qué? ¿Esto corresponde, no corresponde? ¿De qué lado estamos? Esos son debates que tenemos que empezar a dar también desde ese punto de ciudadanía que es más grande, y que también tenemos que estar más alertas para pensar que quienes nos cuidan y quienes velan por nuestros datos, porque sin lugar a duda el desafío más grande para una identidad tiene que ver con los datos y con los datos personales. Entonces, si pensamos en una ciudadanía y lo que entregamos todo el tiempo en Internet son datos, bueno, ¿quién nos está cuidando sobre esa información? Y ustedes lo deben haber visto en casos como Cambridge Analytica. Lo pueden ir en Netflix hay un documental muy interesante sobre los grandes desafíos, y de hecho hasta Facebook tuvo que salir a decir, sí, perdón, hemos dado nuestros datos y hemos hecho además pruebas con esos datos y esa calidad de información que me parece clara y clave tener en cuenta en estos escenarios. Entonces, creo que abriste un mundo interesantísimo, que si hoy lo que nos está pasando tiene que ver con cuál es el rol de la educación, el sistema educativo, ¿no? La educación, podría ser un camino interesantísimo. Así que, Maggie, gracias, porque me parece que es un camino para empezar a explorarlo seriamente. Buenísimo, me quedo, o sea, trajiste muchas ideas interesantes y de vuelta como me dan ganas de repreguntarte, pero ahora me voy a contener un poco más en el espíritu de los tiempos, pero sí me quedo como pensando en dos cosas. Una es la idea de los cambios y qué cambia qué, o sea, como la escuela cambia el sistema político cambia la escuela y cómo se da esa dinámica, y seguramente, bueno, no hay una respuesta lineal y es una retroalimentación, pero desde dónde se impulsan un poco más los cambios. Y qué tenemos para hacer, digamos, al menos desde Enseñar por Argentina y desde las escuelas que estamos desde ahí. Y después cómo la pandemia un poco borra algunas divisiones que para nosotros eran tan fuertes, como lo local y lo global, o bueno, lo hace más evidente, y lo social y lo natural, ¿no? Como la naturaleza y la sociedad, como que de repente eran cosas y qué construcciones que al final son nuestras, pero no tan reales. Uh-huh. Ahora vamos a pasar a una sección que se llama Cortito y al pie, que son básicamente completar 4 frases, y después voy a abrir a preguntas de las personas que nos están escuchando, así que es el momento, si estuvieron pensando algo, que se lo manden a Mili, que Mili está juntando todas las preguntas para que se las podamos hacer a Meli después. Pero entonces primero arranco con las frases que dicen lo siguiente. La primera es, mi mayor aprendizaje de este contexto es... Qué difícil. Poder respetar los tiempos personales y grupales como grupo humano, ¿no? Nos cuesta a veces respetarnos y escucharnos y cómo nos sentimos. Creo que hacer el escáner
también de cómo nos sentimos es importantísimo, y sobre todo para quienes educamos o aprendemos todos los días. Las emociones son la base de cualquier atención, y la atención es lo necesario para poder aprender. Me excedí de tiempo. No fue tan cortito y al pelo, era más No, no, profundo. está muy bien. La frase es corta, vos podés hablar todo lo que quieras. La segunda dice, en este tiempo de cuarentena agradezco. Agradezco el equipo de Chicas en Tecnología, la verdad es que es un equipo que aprendo muchísimo, que es muy diverso, y que en este tiempo que no fue fácil nos pudimos también ir sosteniendo en todo el proceso, creando cosas, que eso creo que también es importante cuando ponemos una creación, una misión adelante. También a las personas nos da como más aire, y nos da como un propósito y un sentido que va más allá de lo que se podría llamar un trabajo. Creo que eso es importantísimo, y también no es menor, y también a las personas que son parte, además del equipo de la diaria, que son parte de la organización. Sé que está Gladys Cabral, que es una docente, que hoy, por ejemplo, inauguramos toda una sección de un nuevo programa a nivel digital, porque ella lo trajo, porque ella también lo motivó, y porque ella está involucrada con sus estudiantes de diferentes ámbitos, y creó este espacio. Entonces, si bien la estuvimos acompañando, solo fue una compañía, y creo que también agradezco que existan personas así, sobre todo personas que educan así, porque nos dan certeza que este es el camino en un momento de muchísima, de muchísimas dudas. La tercera dice, si tuviera que elegir una palabra que me deja el COVID-19 es... Mm. Creo que creación es importante. Para mí es una palabra que tiene mucho sentido. El COVID-19 nos trajo tener que crearnos y recrearnos como personas con diferentes roles, como sociedad y como planeta. No hay duda que los tenemos que hacer. Eso también me parece que es importantísimo, encontrar ese espíritu que tenemos también como especie, que igual seguimos todos los días levantándonos, y si bien hay una rutina, hay una recreación de esa rutina. Así que la creación. La última, lo que tiene que estar presente cuando reimaginemos la educación es... Mm. Me sale decir propósito. Creo que es lo más importante que tiene la educación. Cuando pienso en propósito, pienso en un propósito más amplio, porque lo que nos está desdibujando tener que pasar este momento es que no solo tiene que ser un propósito tradicional educativo, sino que hoy la escuela es un espacio de interacciones de calidad, que las empezamos a valorar el olor a escuela, que ya no está, que es tan particular, empezamos a valorar el timbre de la escuela, como un montón de cosas que hacían a la interacción, y que además de ese propósito, había otro propósito mayor, que es poder encontrarnos en un espacio para mejorar como personas. Eso es el sentido de la educación. Así que creo que tiene ese propósito, y un propósito mucho más profundo, que hoy es también trabajar en muchísimos niveles, porque lo que nos pasa con la pandemia es que además no solo está el nivel educativo, también el nivel personal, el nivel social, el nivel de la salud. Hay muchos niveles que están ahí en juego, y que la escuela puede dar norte. Cuando digo norte siempre me gusta como pensar que en las grandes narrativas de la historia de la humanidad, siempre, siempre antes de la creación hubo un caos. Y esto es un caos. Y creo que lo que va a haber es una creación, y esa creación habla de un orden. La escuela es muy buena ordenando conocimientos, desde cómo pensar un conocimiento menor a uno mayor, ordenando también vínculos, ordenando estratégicamente un montón de situaciones que se dan en el ámbito educativo, y que sin duda atrás de todo eso hay un propósito, y me gusta pensarlo así, conectarlo en esta idea más de esperanza, pero que también es una esperanza que no está basada en datos. Digo, las grandes creaciones hubo antes un caos. Está bueno que en estas frases pudiste traer algunas ideas que venías trayendo antes,
como niveles, propósito, creación, vínculos y conexión, que me parece que está bueno el juego entre lo que fuimos hablando algo antes y recién. Bueno, ahora voy a hacerte algunas de las preguntas que dejaron las personas que nos están escuchando. Una en línea del concepto de ciudadanía digital que veníamos charlando, preguntan si hay algún sitio para aprender más sobre esto o dónde pueden buscar más información para seguir indagando. Bueno, el aspecto de la ciudadanía digital tiene como dos niveles, uno que es más el de la seguridad, de la identidad y de todos esos aspectos. Les sugiero mucho, en Argentina está todo lo que tiene que ver con Argentina Cibersegura, que es una institución, también es una ONG. También tienen algunos otros sitios, como Chicos Conectados, que también tienen algunas herramientas más vinculadas de ese lugar. Y después, desde otros lugares más macro y más latinoamericanos, en donde se están generando estos debates, recomiendo mucho que busquen los ODS, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que vos, yo, los trabajamos todos los días, y que son aquellos objetivos que la humanidad se puso de acuerdo y dijo, bueno, de acá al 2030 vamos a estar trabajando en esto, y hay uno que tiene que ver con estas cuestiones más de acceso a la calidad, a la educación de calidad, y cuando vamos desglosando, porque lo que tienen es un desglose, empieza a hablar también de estas identidades que se juegan, que son las identidades digitales. Y finalmente, recomiendo mucho UNICEF y UNESCO, que tienen mucha bibliografía y material en relación a esto, que son siempre sitios de referencia, como también, por ejemplo, el BID el año pasado, en el 2018 en realidad, hizo una investigación en relación a las juventudes y a esta identidad digital, que también recomiendo mucho, que creo que se llama Centennials, Millennials, pero bueno, seguramente buscan ciudadanía digital, BID, y les va a traer toda esta bibliografía y materiales. Bien, esta pregunta me parece espectacular y con esta podemos cerrar. Y dice, si fueras ministra de Educación Galáctica, ¿cómo pensarías la educación tecnológica en la escuela primaria? Uy, qué difícil. Era una suposición, estamos seguros que no va a suceder. Pero bueno, creo que la educación, sobre todo en el nivel primario, tiene como el desafío de sentar algunas bases y solidificar esas bases, ¿no? Porque después lo que va pasando es un aprendizaje más incremental, o por lo menos la expectativa de que eso suceda. Y entonces creo que ahí hay un debate con la tecnología, ¿no? Yo, si bien soy tecnofílica, no estoy del lado tecnofóbico, soy amante de la tecnología, me parece alucinante todo lo que nos enseña, pero también porque es una creación humana, sin duda, y nos acompaña desde tiempos inmemorables. Creo que también la tecnología digital, como la conocemos hoy, necesita también de una organización, necesita de un filtro, y necesita que no sea todo tecnología digital. Entonces creo que cómo la organizaría transversalmente, la organizaría con un sentido de espíritu crítico, en donde esas personas que estén aprendiendo puedan cuestionar a esa tecnología, pero también puedan cuestionarla a través de crear tecnología y crear otras tecnologías. Con esto digo, muchas veces pensamos que, por ejemplo, en un momento había un software que se llamaba GeoGebra, que debe existir todavía, que GeoGebra sirve para hacer, bueno, simulaciones de ejercicios de geometría, y hubo un momento que era el boom. Entonces todo el tiempo, todo el mundo se daba GeoGebra. De hecho, hubo algunos problemas desde la didáctica de la matemática, porque las simulaciones no eran precisas, eran simulaciones. Entonces habían cálculos matemáticos que no eran específicamente los reales. Entonces, ese me parece un ejemplo espectacular, porque si vamos a implementar, por ejemplo, vamos a hacer GeoGebra a todas las personas, ahí tenemos que entender muy bien que no es eso lo que nos va a trascender. Creo que uno de los juegos que me gustaría que suceda en el nivel educativo es poder trabajar con las dos, con lo virtual, pero también con lo físico, con lo presencial, y poder cuestionar mutuamente y encontrar que un camino puede tener una respuesta de los dos lados, que no es una cosa ni 100% ni la otra, sino que es esa mirada.
Y creo que buscar que las personas no apliquen solamente un software y decir, listo, cumplimos porque usaron GeoGebra, sino que también podamos pensar con esas personas que estudian qué otras cosas se les ocurriría con la tecnología que podríamos crear. Estoy segura que van a salir cosas buenísimas, pero nunca les estamos preguntando qué podríamos crear diferente. Excelente, Meli, muchísimas gracias. Me quedo mucho con esta mirada más humana, sensible que traes para la tecnología y desde las brechas, que creo que también, como es muy importante desde el lado más de justicia y equidad, poder tener estas conversaciones. Así que la verdad, un placer tenerte, un placer escucharte. Muchísimas, muchísimas gracias por tu tiempo. No, muchas gracias a ustedes por el espacio, gracias Maggie por estar creando esto, por invitarnos, a mí que hoy estoy hablando en nombre de toda una organización y un equipo espectacular, y la verdad que un placer, por fin pudimos hacer algo con ustedes y que sea el inicio de muchas cosas más. Gracias Milis también por estar en todo el proceso y en toda la gestión, y a todas las personas que una tarde a las 5 se están conectando para pensar en esto y nos siguen acompañando. Así que gracias, de nuevo, solo eso, y solo un minutito, un chivo, todo lo que hacemos en Chicas en Tecnología es libre y gratuito. Pueden entrar chicasentecnología.org o seguirnos en nuestras redes. Excelente, y esta charla va a estar colgada en el canal de YouTube, así que si los que la vieron quieren volver a escucharla o compartirla con alguien porque les gustó algo, bienvenido a eso.